mes de los océanos, el mes de septiembre, y terminando ya pues este mes, tenemos este conversatorio sobre el tema ya mencionado. Primeramente quiero presentar a los panelistas de hoy día. Tenemos a Luis Miranda del Biomuseo, Francisco Horna del Museo de la Libertad y Félix Wing, socio director de la firma de abogados de interés público, derechos humanos, ambiente y comunidades. A ellos los voy a presentar más ampliamente en el transcurso de este conversatorio. En primer lugar, quiero presentarles al primer panelista ya mencionado, Luis Miranda del Biomuseo. Luis es actualmente guía de exhibiciones del Biomuseo, es egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá, con estudios en Historia Universal en la misma institución. Es parte del equipo de interpretación del Biomuseo desde su apertura en 2014. Luis nos hablará sobre las principales amenazas e impactos actuales que se ciernen sobre los océanos y que hacen parte de la magnífica exposición que nos muestra el Biomuseo. Incluirá el papel del Istmo de Panamá en la regulación del clima mundial, lo cual hace que el tema ambiental sea de máxima prioridad para nuestro país frente al cambio climático global y a las condiciones extremas derivadas de este. Así también nos hablará sobre la contaminación de los mares, en donde destacan los plásticos de todo tipo, que deterioran los ecosistemas marinos y los ciclos de vida, afectando a los seres humanos en dimensiones inimaginables. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Alida. Gracias, Alida, y gracias a los panelistas y a la audiencia que nos está viendo. Alida, qué linda introducción que me hiciste, de verdad. ¡Wow! ¿No? Que siento que no la merezco, pero bueno. Claro que sí, cada vez que uno va al museo nos encanta oírte y explicarnos todo. Gracias, sí, es un placer estar aquí. Pues sí, entonces, estamos en el mes de los océanos, septiembre, y por eso queremos hablarles un poquito sobre algunas de las amenazas, como dijo Alida, y después vamos a hablarles sobre el meollo del asunto, pero no voy a meterme en eso por el momento. Así que me gustaría, si me permiten, si les parece bien, mostrarles algunas imágenes mientras yo les voy hablando. ¿Les parece? Así que, bueno, ya saben que el planeta en su superficie es más océano que tierra emergida. Aproximadamente 71% de la superficie, Alida, está cubierta por agua. Su vasta mayoría, agua salada, los océanos. Sin embargo, a pesar de que se trata de un espacio tan inmenso, lo cierto es que el ser humano, aunque se trata de una sola especie, está impactando directamente en la salud de los océanos. Y hay muchísimas maneras a través de las cuales la humanidad ha hecho esto. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunas nada más. Definitivamente, una de las más evidentes es la contaminación. Y tú puedes acercarte a la playa más cercana y probablemente vas a ver un poquito de eso. Por allí van a ver en muchos artículos de internet una figura muy famosa que dice 8 millones de toneladas métricas de plásticos, ahorita refiriéndome nada más a los plásticos, son vertidas al océano cada año, sumándose a aproximadamente 150 millones de toneladas métricas que ya pueden estar flotando allí. Esto tiene grandes consecuencias porque en el caso de los plásticos no se degradan con la misma facilidad como la materia orgánica y entonces muchos animales terminan alimentándose de estos plásticos. Y tienes el caso muy sonado de las tortugas marinas que pueden confundir los cartuchos plásticos como el del Super 99 o cualquier Super, no estoy hablando mal de nadie, eso simplemente se me ocurrió. El cartucho clásico del supermercado en el agua se ve muy parecido a una medusa y entonces una tortuga que ha vivido al menos como especie a lo largo de miles de años en un océano impoluto, ahora no es capaz de diferenciar eso. Y se lo come y obviamente no puede digerirlo, se le queda, si no se ahoga, si no le causa una indigestión y la mata inmediatamente, le quedará allí y le reducirá considerablemente la calidad de vida. Así que la contaminación, todo lo que nosotros tiramos donde no debemos, y al final incluso tendríamos que hablar del manejo institucional de la basura, que eso es otro mundo, pero cada vez que nosotros no ponemos la basura en su lugar, estamos directamente contribuyendo con la destrucción de esta vida. Probablemente ustedes han escuchado también de esas grandes islas flotantes de plástico en el medio del océano. No es en realidad que te vas a encontrar una isla del tamaño de Texas, del estado de Texas, como muchas veces se dice. Es nada más, son figuras
que te ayudan a tratar de comprender. Probablemente si te vas a la mitad del Pacífico Norte, ¿ok? Vas a encontrar ahí, por ahí cerca de Hawái, te vas a encontrar entonces en la mitad de este llamado la isla gigante de plástico, pero probablemente no te vas a dar cuenta que estás. Lo que sucede es que muchos de estos plásticos existen ahorita como microplásticos, son microscópicos, pequeñitas pesitas de los cartuchos de basura, de la botella de Coca-Cola que tiraste por allí, se han ido degradando por el sol, por el agua, pero al final terminan en piecitas tan chiquitas que igual siguen afectando los ecosistemas marinos. Los peces se alimentan de eso y como no se puede degradar, lo acumulan en sus tejidos, los enferman y al final entonces algún pescador incauto los toma y al final terminan en tu estómago. Entonces, con esto también lo que quiero decirles es que todo el planeta está interconectado. Cualquier cosa que nosotros hagamos al océano, eventualmente va a llegar a nosotros. Entonces, aquí tengo algunas imágenes, a ver si me funcionan porque yo no soy tan bueno. Ok, a ver, me dicen si pueden ver alguna de estas cosas. Entonces, aquí tienen, ahí, nada más para que se den una idea. A veces pueden encontrar estos parchecitos flotando y bueno, probablemente uno de las más grandes amenazas, o sea, de las más grandes amenazas a la vida del océano es esto que estamos viendo, es la sobrepesca. La pesca no sostenible es tal vez ahorita el principal riesgo a la supervivencia de muchas especies y ecosistemas marinos. Según algunas estimaciones que estuve ahí yo revisando rapidito antes de que nos conectáramos, Alida, muchos científicos consideran que el 90% de los ecosistemas marinos del planeta se encuentran ya sobreexplotados o están cerca de estarlo. Y esto afecta muchísimo más a unas especies que a otras, porque algunas especies tienen la capacidad de reponer números más rápidamente que otras. Uno de los grupos de especies más afectados es el que tienen allí, ustedes, los tiburones. Y por eso es tan importante respetar las vedas. O sea, no pescar los tiburones, ¿ok? Y si vas a pescar tiburones, no pescarlos cuando todavía están pequeños, que son más vulnerables, y cuando la población los necesita aún más para reponer números. Entonces, las prácticas industriales de pesca están poniendo considerablemente en peligro la supervivencia. Otra cosa es la destrucción de hábitats. En términos generales, si yo tuviera que hacer un balance de todos los tipos de ecosistemas marinos y terrestres, por mucho el principal riesgo es la destrucción de ecosistemas, como lo que está ocurriendo acá. Esta es una fotografía que les busqué de internet de pudo haber sido aquí en Panamá. No encontré ninguna fotografía en Panamá, pero pudo haber sido. Esto es Cancún. Se estaba limpiando, entre comillas, limpiando un espacio de manglares. La destrucción de ecosistemas terrestres, o sea, ni siquiera es necesario que tú destruyas el mar para afectarlo, pero la destrucción de ecosistemas terrestres como los manglares impacta también la salud de los océanos, porque nuevamente todo está interconectado. Los manglares, piénsenlo de esta manera, son como que si fueran los criaderos del mar. Muchas especies de crustáceos y peces inician su vida entre las raíces sumergidas de los mangles y después, cuando son lo suficientemente grandes para defenderse en mar abierto, porque allí si eres chiquito te van a comer, entonces se van hacia allá. Pero ¿cuál va a ser la esperanza de supervivencia de una población de peces que dependía de este manglar, por ejemplo? ¿Ven? Entonces, la destrucción de ecosistemas también afecta. Y ahorita quiero hablarles sobre otra amenaza, que es una amenaza, yo creo, menos visible, pero que se está convirtiendo rápidamente en una amenaza extremadamente importante. Y es el cambio climático. Y quería yo enfatizar un poquito en esto porque tal vez es más difícil de ver. El cambio climático está asociado con la emisión de gases de invernadero. Dióxido de carbono, monóxido de carbono. Pero lo cierto es que la acumulación de estos gases en la atmósfera también afecta el océano. La atmósfera y el mar son como que si fueran un mismo sistema conectado. Aproximadamente 1/3 de todo el dióxido de carbono que vas a encontrar en la atmósfera va a ser absorbido eventualmente por el mar. Eso es lo normal, o sea, el agua está absorbiendo los gases. Pero ocurre algo particular con el dióxido de carbono y es que cuando se combina con el agua forma ácido carbónico.
y eso acidifica, o sea, convierte el agua, digamos que en un tipo de ácido. No es un ácido que te va a quemar, no, lo estoy utilizando así para que lo comprendamos. O sea, va a aumentar su acidez. Tal vez no tanto como para que tú lo sientas, tú te vas a meter y vas a sentir el agua igualita. Pero hay organismos en el mar que son tan sensibles que incluso un cambio diminuto de pH puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y aquí están viendo ustedes uno de esos organismos, los corales. ¿Ok? Esta es una fotografía tomada en la Gran Barrera de Arrecifes de Australia, pero es una fotografía que se va a hacer cada vez más común en todos los países que tengan arrecifes coralinos, incluyendo el nuestro. ¿Ok? Y lo que están viendo es un fenómeno llamado blanqueamiento. El blanqueamiento del coral ocurre cuando el animal que forma los corales, que se llama pólipo, ¿ok? Los pólipos se estresan y entonces se les va el alga que vive en su interior, en sus tejidos, y que es lo que les permite hacer la fotosíntesis. El coral por sí mismo no tiene la habilidad de hacer fotosíntesis. Y cuando esa alga se les va, quedan blancos porque esa alga no solamente les permite hacer fotosíntesis, sino que también les da el colorido porque tienen esos pigmentos. Así que cada vez que vean corales blancos, ustedes estarán viendo un coral enfermo. Y muy probablemente, si no pasa algo, el coral empieza a ponerse negro, como ya ven que algunos parches en la fotografía se ven negros, y es porque los corales, los pólipos ahí, se han muerto. Entonces, hablando sobre el cambio climático, como les digo, todo lo que nosotros hagamos al océano también va a llegar a nosotros, porque todos estamos interconectados, desde los plásticos hasta el cambio climático. Me disculpo si escuchan a alguien que está cantando, es porque en mi casa parecemos ya más ¿cómo que se llama? Oficinas. Entonces tengo una clase de canto de este lado tengo otra persona trabajando, así que bueno, no es normalidad, lo cierto. Entonces, esto yo les quería hablar, quería aprovechar para mostrarles esto. El aumento del nivel del mar también va a tener consecuencias en la humanidad, hablando de cómo al final todo regresa a nosotros. Esta es una fotografía tomada en el 2012 en Manhattan. Probablemente no hay una ciudad más icónica que Nueva York. Y te imaginas que Nueva York está por encima de todo, por encima de la naturaleza, es el dominio del ser humano sobre el planeta, ¿verdad? Pues no hay nada más alejado de la verdad. Incluso en Nueva York, la Gran Manzana, se está viendo afectado por estos cambios. Yo tengo que aquí hablarles un poquito de las magnitudes del cambio climático, del aumento del nivel del mar. Primero, ¿por qué crece? ¿Por qué aumenta el nivel del mar? Uno, porque el aumento de la concentración de dióxido de carbono y monóxido de carbono que viene de la quema de combustibles fósiles, cada vez que encendemos el carro y consumimos gasolina o diésel, cada vez que encendemos el interruptor y necesitamos entonces utilizar más generación eléctrica a partir de termoeléctricas, por ejemplo, eso libera más gases. Entonces el dióxido de carbono se va acumulando en la atmósfera y crea como una manta sobre el planeta. Tú te pones una manta sobre el cuerpo y vas a sentirte más caliente. Te pones otra manta y te vas a sentir más caliente. Pues es lo mismo que estamos haciendo con el planeta. Aplicándole cada vez más mantas de dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano. Y así lo vamos cubriendo. Se va haciendo cada vez más caliente porque se atrapa el calor en el interior. Pues eso derrite el hielo de los polos de Groenlandia. Y el hielo, ese hielo que había estado atrapando agua por milenios, ahora lo está dejando escapar al mar. Así entonces sube un poquito. Y no solamente eso, aproximadamente el 40% del aumento del nivel del mar que se proyecta va a ser debido a la expansión térmica del agua. Van a escucharlo así muchas veces. ¿A qué se refieren los científicos con esto? Todo material cuando se calienta, toda sustancia, aumenta su volumen. Tú agarras un globo, por ejemplo, ¿ok? Bueno, a ver, ¿cómo lo ponemos? Si tú agarras una botella y la tienes en el refrigerador, una botella de Coca-Cola, pongamos, ya metimos la marca al ruedo, en el congelador. Si la sacas, te vas a dar cuenta que poquito a poquito se va a ir expandiendo porque se va a ir calentando. Eso ocurre con líquidos, gases e incluso metales. Tú calientas metal y el metal entonces se va a expandir. Pues lo mismo ocurre con el agua. Entonces el agua no solamente estará aumentando porque más hielo se está derritiendo y por tanto más agua se está tirando al mar, sino también porque el agua que ya estaba allí está calentándose un poquito. ¿Ok? Entonces, unos números para que lo pongan en perspectiva. Del año 1900 hasta
hasta más o menos la década del 70, ¿ok? El nivel del mar, según estimaciones, crecía alrededor de 1 milímetro al año, ¿ok? Desde la década del 70, piensen entonces todo lo que ha ocurrido en la década del 70, la construcción, a mí me gusta mucho también la historia de los edificios, pero la construcción se disparó en la década del 70, un montón de carros por todas partes, la gente consume mucho más a partir de esa época. Pues desde esa época al presente, el aumento anual promedio es de 3 milímetros. O sea, más que lo duplicamos la tasa. No solamente ya estaba creciendo, ahora está creciendo más aceleradamente. De modo que en los últimos 100 años probablemente, o sea, ha crecido alrededor de unos 20 centímetros. Ahora, 20 centímetros no puede parecer mucho, pero ¿a dónde vamos? Bueno, aquí hice mi tarea también. Ahorita, con estos 20 centímetros, ¿ok? Tenemos que ya están en riesgo los hogares de aproximadamente 40 millones de personas alrededor del mundo. 40 millones de personas alrededor del mundo viven en áreas que se inundan cada vez que llueve fuerte y coincide con marea alta. Aquí en Panamá nosotros podemos experimentar eso. No necesitamos irnos a las Maldivas o necesitamos irnos a Calcuta. No, aquí lo vamos a experimentar. En la Caledonia, yo vivo aquí en Caledonia, la Avenida México se inunda cada vez que llueve fuerte, la avenida inundada. Y no la puedes utilizar, ¿ok? Pues imagínense eso ocurriendo cada vez más frecuentemente. Para el año 2050, ese número de 40 millones de personas, estimado, va a subir a 150 millones de personas. ¿Ok? Y por supuesto, las 40 millones anteriores, ya su hogar va a ser inutilizable, porque ya nunca va a estar libre de agua. Y para el año 2100, ¿cómo va a estar? Pues aquí quiero mostrarles. Bueno, vamos a ver si les muestro acá. Ok, la fotografía que les quiero ahorita compartir, no sé si consiguen verla. ¿Pueden verla? ¿Me hacen así si la pueden ver? ¿Sí? Esta fotografía es una reconstrucción que hicimos para una exhibición en el Biomuseo que se llama Tu Nueva Ciudad, que precisamente trata sobre el impacto del aumento del nivel del mar y el cambio climático en nuestra forma de vida. Esta es una fotografía satelital de Google de Panamá. Pueden ver aquí el canal de Panamá. No sé si pueden ver mi cursor moverse. Sí, perfecto. Aquí está el Causeway, aquí está el Biomuseo, aquí está la cinta costera, aquí está Paitilla, Punta Pacífica, y por aquí vemos entonces Costa del Este, y tenemos Río Bajo y todo esto. Esa área, el área rosada, muestra las zonas que van a estar sometidas a riesgo de inundación en la ciudad de Panamá para el año 2100, si las tendencias siguen como están. ¿Ok? No quiero decir que todas esas, tengo que explicarme bien, no quiero decir que esas zonas van a quedar bajo el agua permanentemente, no. Quiero decirles que estarán sometidas a riesgo de inundación. Piensen en Chanis. Si nos ven desde Chanis, yo tengo amigos que viven en Chanis y ellos saben cómo es vivir en áreas anegadizas. Pues ahora multipliquen Chanis por toda esta zona. ¿Ok? Y vivir en una ciudad que se inunda cada vez que llueve fuerte es insostenible. No es necesario que el mar se coma una ciudad, porque eso no va a pasar en los próximos 100 años. No se va a comer la ciudad. No va a cubrir, con que muchas veces me han dicho que, ay, sí, porque como somos un país tan chiquito, al final el mar no va a cubrir. No, señores, porque el istmo de Panamá es cierto, es delgado, pero el istmo de Panamá es alto. O sea, mis papás viven a una cota de 80 metros. La casa de mis papás en Condado del Rey está a 80 metros sobre el nivel del mar. El mar nunca va a llegar allá. Estamos hablando de un aumento de aproximadamente 1 metro a 2 metros. ¿Ok? Pero eso no significa que su vida no se vaya a ver afectada, porque muchos servicios de la ciudad se ubican precisamente en estas áreas costeras. Así que imagínense, cada vez que llueve, ¿cuántas veces llueve fuerte en Panamá al año? Un montón. Cada vez que llueve, ustedes decir, no puedo ir a la casa porque no puedo llegar porque se inundó la calle. O estoy en la casa y no puedo salir. Y eso no es todo, no es el inconveniente, voy a tener que esperar, como tengo que esperar muchas veces a que se seque la Avenida México para que yo pueda salir. No es nada más eso. Es que el agua, cada vez que se mete a la ciudad, hace daños. O sea, daños a la infraestructura, cables, el montón. O sea, les voy a mostrar otra fotografía, a ver si pueden verla, para que vean cómo dejó el huracán Sandy
una de las estaciones del metro de Nueva York. Y eso es lo que podría ocurrir en los próximos años más a menudo en Panamá, sin ánimo de ser fatalista. ¿Ok? A ver. Mire, se metió el agua con escombros y así quedó la estación de metro de Battery Park. Eso podría suceder más a menudo, eso podría empezar a suceder en la línea de Metro 1, en el tramo subterráneo que está en Caledonia, que precisamente es un área que va a quedar anegadiza. Cuando terminó el huracán Sandy en el 2012, las autoridades neoyorquinas hicieron una evaluación de gastos para reparar la ciudad y para dejarla como estaba antes, y al final el presupuesto fue de 19,000 millones de dólares. Entonces, piensen que esa puede ser una realidad aquí en nuestro país cada vez que llueve fuerte. Así que entonces, ya para terminar, lo que quiero decirles es que al final todo lo que nosotros hacemos repercute en el mar. Y todo lo que ocurre en el mar, al final repercute en nosotros. Es nada más cuestión de tiempo. Y de hecho, en la actualidad, ya lo estamos viviendo. Dale. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Todo esto es una realidad en el mundo, pero también aquí en Panamá, cómo nos impacta día a día y cómo nos seguirá impactando. Quería también traer a colación el tema de las cantidades de plástico que estamos liberando al mar. Tú mencionaste de 8 a 12 millones de toneladas al año, pues aquí en Panamá, el mismo estudio que estimó esa cantidad de plásticos a nivel global, también indicó que en Panamá podíamos estar liberando al mar entre 100.000 a 200.000 toneladas al año de plásticos. Imagínense qué otras basuras también están llegando, porque estamos hablando también de metales pesados, de sustancias orgánicas persistentes, y lo que está dentro en los tejidos de los peces y otras especies marinas. Entonces, el daño que estamos provocando desde Panamá es evidente y es concreto. Para vincular luego ahora toda esta problemática que tenemos sobre nuestras costas y nuestros océanos, con los derechos humanos, de los cuales pues ya hice una introducción indicando que se iba a hablar sobre esto, y el derecho a un ambiente sano. ¿Cómo se vincula toda esta problemática de los océanos con los derechos humanos y particularmente con el derecho a un ambiente sano? Para eso, nuestro próximo panelista, Francisco Horna, del Museo de la Libertad. Francisco es jefe de guías del Museo de la Libertad, realiza la coordinación del equipo de guías del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, un equipo de excelencia, y muy enfocado en su rol de diálogo y difusión sobre el conocimiento de los derechos humanos en Panamá y el mundo, y por eso ellos están organizando esta serie de webinars tan interesantes enfocados en los derechos humanos. Y ahora tocó el derecho humano a un ambiente sano. Francisco Horna nos conversará sobre ello, enfatizando que los ambientes marinos y costeros están incluidos también dentro de ese derecho a un ambiente sano. Bienvenido, adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Alida. Un gusto formar parte de un panel tan excelentes expositores y completamente para hacer el acercamiento a cómo se ven involucrados los derechos humanos con lo que hasta hace un momento Luis nos explicó de una manera, yo diría, magistral. Me gustaría dar un concepto que me pareció escuchar en distintos momentos y que fue bastante claro a través de su presentación, y es la interconexión entre distintas cosas, distintos aspectos, en el sentido natural, pues en la biología, en el medio ambiente en general, y que una cosa afecta a la otra, para hablar sobre qué son los derechos humanos y la importancia de su defensa. En primer lugar, los derechos humanos son los derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna. Y esto es sumamente importante, pues son aquellos conceptos fundamentales que al ser respetados de nosotros nos permiten ser quienes somos y exponenciar
nuestro potencial en la sociedad y ejercer nuestra libertad. De los derechos humanos hay algunos conceptos o principios fundamentales que me gustaría recalcar inicialmente. Uno de ellos es su universalidad, que es el principio que acabo de mencionar. Todos los seres humanos, sin distinción alguna, tienen estos derechos. También la inalienabilidad de los derechos humanos, el hecho de que por ser ya tenemos estos derechos y son amplios para todas las personas. También su interdependencia y su indivisibilidad. Entonces, con estos principios, teniéndolos bastante claros, podemos observar ahora también cuáles son algunos de estos derechos para tener algunos ejemplos de esto. Si bien abarcan muchos aspectos, todos los aspectos de nuestra vida, y ellos se encuentran consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en base a la cual se han desarrollado múltiples convenciones, múltiples tratados internacionales que incluyen estos principios y buscan que sean efectivos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos principios se encuentran muy claros también, y de estos derechos, al nosotros desarrollarlos, al nosotros ampliar un poquito sobre ellos, como por ejemplo el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a la esclavitud ni a torturas, la libertad de expresión y de opinión, la libertad de pensamiento y de religión, la libertad de educación y de trabajo. Algunos de ellos, si bien hay muchos otros, son derechos fundamentales del ser humano y que tienen estos principios que acabo de mencionar. Si una persona, si a una persona no se le respeta uno de estos derechos, o si uno de estos derechos no es respetado, el ejercicio de otros de estos derechos también se ve afectado. En su justa medida, si un derecho humano progresa y se ve ejercido libremente y efectuado, otros derechos humanos también se ven beneficiados por este hecho. Lo contrario sucede si no son respetados y no son hechos efectivos. Entonces, dentro de nuestro desarrollo como seres humanos, nuestro ejercicio libre en la sociedad, pues el medio ambiente sano es un concepto fundamental para que las sociedades, para que las poblaciones, nosotros en nuestro país también y todas las personas alrededor del mundo puedan ser completamente. Entonces, y que sus otros derechos puedan ser efectivos. De allí que el derecho ambiental surge y es visto como algo fundamental e importante para las sociedades, para los estados y también dentro del derecho internacional. El derecho ambiental pertenece a la rama del derecho social y es un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones pues, entre las personas con la naturaleza. Y es un concepto que si bien resulta en contraposición con algunos otros derechos, su reconocimiento, algo tal vez más reciente, es un derecho que cada vez más vemos como uno fundamental y uno sumamente importante. Hace tal vez no mucho tiempo atrás, es lo que podría haber sido considerado como un derecho emergente, siendo los derechos emergentes aquellos derechos que en su fundamento o en la concepción de los derechos humanos tal vez no fueron vistos como inicialmente un derecho fundamental. Sin embargo, en una sociedad interconectada, en una sociedad cada vez más, con cada vez más innovación, vemos otros aspectos de nuestra vida como fundamentales también. Y el derecho ambiental es en contraposición uno que está siendo reconocido en relación más reciente y algunas situaciones difíciles que ha habido en la humanidad también han hecho darnos cuenta a la sociedad que es cada vez más importante defender este derecho, sobre todo en torno a los mares, a los océanos, aspectos como los que Luis mencionó, nos hacen dar cuenta cada vez más notablemente que defender el derecho a un ambiente sano para las personas y también creo que puede ser considerado en el
el mero hecho pues, de tener un ambiente sano es una idea también que está siendo cada vez más vista y valorada, nos hacen darnos cuenta de este concepto. Y pues, si bien en su reconocimiento como derecho fundamental es algo en contraposición reciente a otros derechos, cada vez más también podemos verlo incluido en convenciones, en tratados internacionales y aplicado en los estados de todas partes del mundo. Siendo que también en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independiente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, siendo este derecho ambiental importante para todas las personas en el mundo, el derecho a un ambiente sano, fundamental, vemos ahí radica la importancia de nosotros como individuos y también impulsar a los países en los que vivimos y de los que formamos parte a reconocer este derecho, a aplicarlo, a velar por su respeto y su reconocimiento y a planteárnoslo personalmente, colectivamente, como algo fundamental. Pero también rescatando este concepto de interdependencia de los derechos humanos e indivisibilidad. Si bien el solo hecho de poder tener el derecho a la libertad, a la vida, se ve relacionado con el derecho a un medio ambiente sano, también muchos otros derechos, como el de gozar de un medio ambiente sano, como el de poder ir a la naturaleza, poder respirar aire puro, poder ir a las playas, a los mares, a los ambientes costeros y disfrutar de una vida plena en una naturaleza sana. Entonces, es muy importante también recalcar que los ambientes marinos y costeros están incluidos dentro de un medio ambiente sano y a lo que nos estamos refiriendo más específicamente en este excelente panel es al tema. Planteando un poquito desde esta perspectiva de los derechos humanos y relacionándola con el derecho a un medio ambiente sano, pues no me gustaría tal vez extenderme mucho y el señor Félix, la verdad que nos va a poder ampliar muchísimo y cohesionar estos dos conceptos como bien este panel de tan alto nivel lo merece. Así que creo que básicamente con respecto a los derechos humanos podemos ver ahí esa concepción y esa relación. Entonces, el siguiente concepto me gustaría poder escuchar un poco más acerca de esto, de las palabras expertas del señor Félix. Y muchísimas gracias, Francisco. Muy interesante tu exposición. La verdad es que nos pone a pensar sobre cómo están todos los derechos humanos vinculados, donde si uno se ve vulnerado, el otro también se ve vulnerado. Son, como tú dices, indivisibles, son universales. Y para ello, en nuestro próximo panelista, Félix Wing, nos va a hacer una presentación muy interesante. Él es socio director de la firma de abogados de interés público, derechos humanos, ambiente y comunidades. Félix es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y máster en Estudios Legales Internacionales por la American University. Fue becario Fulbright OEA en Ecología y Fort Hewlett en Ciencias Sociales. Ha sido secretario y viceministro encargado del Ministerio de Ambiente, director ejecutivo del Centro de Incidencia Ambiental, asistente de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, vicedecano de Derecho de la Universidad Latina de Panamá, oficial de programas de ONU Ambiente para Norteamérica, director ejecutivo del Parque Natural Metropolitano y director de programa de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Ha recibido varios premios, entre ellos el Premio de Cooperación al Desarrollo del Reino de Bélgica, una placa de reconocimiento de la Iniciativa Sociedad Civil para el Ambiente, el Premio Horace Loftin de la Sociedad Audubon de Panamá y el Premio al Ciudadano Joven para el Área del Caribe Soy Optimista Internacional de las Américas, y fue declarado miembro protector honorario del Patronato del Parque Natural Metropolitano. Ha sido negociador en varios acuerdos, en los que se destaca el Acuerdo de Escazú, y ha participado en varias conferencias, entre las que se destaca Our Oceans, la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos.
Félix nos va a ahondar sobre el propio concepto del derecho humano a un ambiente sano y su vinculación con otros derechos humanos, un poco ahondando sobre lo que nos contó Francisco. Y también nos va a hablar si es el derecho humano a un ambiente sano suficiente para salvaguardar la rica biodiversidad del planeta, incluyendo la diversidad marina. ¿Cómo se contraponen esos derechos individuales, que fueron los llamados los de primera generación, al disfrute de los mares, incluyendo el acceso a las playas, de lo cual últimamente se habla tanto? ¿Cómo se contrapone este derecho, por ejemplo, con el derecho colectivo a la vida, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta la premisa de que mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y sobre el acuerdo de Escazú ratificado por Panamá, tal vez Félix tiene tiempo y nos cuenta un poco sobre qué se deriva de este acuerdo, cómo nos impacta, cuáles son las ventajas, cómo hemos avanzado según este acuerdo regional de América Latina y el Caribe. Tienes muchas cosas de qué hablar, todas son muy interesantes y muy actuales, Félix. Yo espero que puedas cubrirlo en el poco tiempo que tenemos, pero adelante y muchas gracias. Gracias a ti, Alida, gracias Francisco, gracias Luis por sus presentaciones que me ayudan pues a enfocar un poco el contenido de la mía. Y gracias Alida por tratar de leer el ridículum, como le dicen por ahí. Pero bueno, vamos a presentar algo que nos va a ayudar también a enfocarnos, que es precisamente, como en líneas generales, pues qué es lo que responde de alguna manera a las preguntas que nos ha hecho Alida. Vamos a compartir una presentación que hemos preparado, algo muy, muy sencillo, simplemente para guiar la presentación por razones de tiempo, ¿no? Bien, ahí está la propaganda para empezar. Gracias. Ya me confirman que se ve bien. Bien, entonces vamos a hablar sobre el tema que nos congrega, el derecho a un ambiente sano y los océanos. Juntar todo eso de lo que hablaban Luis y Francisco y también Alida. Bien, primera idea. El ambiente y sus elementos tienen un valor intrínseco independientemente de su aparente utilidad para el ser humano. Si yo veo esta foto, que por cierto es del río Miguel de la Borda en Costa Bajo de Colón, yendo hacia Donoso, el corredor biológico mesoamericano del Atlántico, uno diría, bueno, ese es monte. Esa es la primera idea que se le puede venir a uno a la cabeza. Pero realmente ahí hay muchas cosas que no vemos y que tomó millones de años que se formaran, que evolucionaran, que surgieran para poder existir. Y nosotros, de hecho, fuimos uno de los resultados más recientes de esa evolución. O sea, la vida humana en el planeta no alcanza al resto de la vida en el planeta, incluyendo microorganismos, es decir, los que no vemos a simple vista. Entonces, realmente debemos recordar que nosotros somos los recién llegados. Y que eso que está ahí en la foto y todo lo que no se ve, y en otros ecosistemas, porque este es solo un ecosistema de bosques tropicales. Si se quiere, pues digo, si quisiéramos ponernos más técnicos, yo no soy biólogo, Alida sí, y me ayudará a no meter la pata, pero sin duda, si quisiéramos ponernos técnicos, ahí hay un montón de otras cosas, aparte del ecosistema de bosque tropical que se ve allí a simple vista, ¿no? Bueno, todo eso tiene un gran valor independientemente de que sea o no percibido como útil por nosotros los seres humanos. Eso es lo primero que hay que, digamos, establecer, ¿no? Bien, en segundo lugar, como bien decía Luis, todo está conectado. Efectivamente. ¿Qué implica que todo está conectado? Implica que hay una serie de factores, como dicen los técnicos, bióticos y abióticos, que interactúan. Y ojo, que ahí no está ningún ser humano, ninguna persona, ¿verdad? Pero, pues, lógicamente nosotros somos uno de esos factores bióticos. Y hemos creado un montón de otras cosas que influyen en la interacción entre estos factores
para lograr el resultado que describía Luis, sobre todo con respecto a los océanos, que es un desastre. Y que no solamente se ve en los océanos, sino que se ve en los otros ecosistemas también. Me refiero a los terrestres, pues. Y en la atmósfera. Por eso, precisamente, porque todo está conectado. O sea, realmente estos factores, tanto los vivos como los no vivos, y los disque vivos, ¿verdad? Actúan, interactúan, todos están conectados. Todo lo que haga cada uno de estos factores o deje de hacer tiene incidencia sobre los demás. Entonces, esta es la segunda idea central que quería recalcar. Y eso incluye a las ciudades. Esta es una visión de cómo podría ser París si fuera una ciudad más avanzada, donde estuviera integrado o tratado de integrar lo verde con la ciudad. Y esto no es una visión simplemente futurista, yo creo que es una visión que perfectamente podría convertirse en realidad en no mucho tiempo, porque en ciertos países le están dando prioridad a estos temas, mientras que nosotros le estamos dando prioridad a otras cosas, y no precisamente a la innovación. Entonces, pero bueno, esto es solo para provocar un poco de pensamiento, ¿no? O sea, ¿cómo podría verse la ciudad de Panamá si fuera algo así? Bueno, las personas más jóvenes de espíritu, digámoslo así, nos recordaremos de cómo era los jardines comerciales del Hotel Panamá antes de que construyeran el mall que ahora existe. Y uno podía ver esa integración porque de hecho ese hotel, más propaganda gratis como decía Luis, ese hotel fue diseñado para aprovechar la ventilación natural del país. Y todo eso es algo que, bueno, que se está tratando de rescatar. Ojalá que acá hagamos más esfuerzos en ese sentido, pero lo que quiero resaltar para terminar esta parte de la exposición es que en las ciudades también todo está interconectado, y no solamente en la ciudad en sí misma, sino con los ecosistemas naturales que están dentro de la ciudad y que rodean a la ciudad. Y Panamá es un ejemplo claro de eso. Aquí tenemos manglares y otros humedales, tenemos el bosque atrás, tenemos el mar delante. O sea, realmente es una ciudad como muy pocas. Tercera idea, los océanos son patrimonio común de la humanidad. Es decir, los océanos son de todos los pueblos y de todas las personas. Y es lo que nos interconecta, de hecho, a todos los continentes. Entonces no podemos seguir viviendo de espalda a ellos, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y que es lo que ha provocado lo que comentaba Luis y que se resume de alguna manera en esta gráfica, que es todos los efectos que tiene la actividad humana sobre los ecosistemas oceánicos. Solamente por el hecho de que haya aumento de la erosión costera o de la escorrentía por el agua de lluvia o de la temperatura del aire por el calentamiento y la actividad industrial, el deshielo que provoca el cambio climático, los efectos en la cadena alimenticia de todo eso, de la acidificación de los océanos que escribía Luis también, el incremento del nivel de CO2 en la atmósfera y en el mismo océano, los cambios en los hábitats, las corrientes, la falta o la existencia de nutrientes. Bueno, todo eso provoca toda una serie de efectos que pueden incluso ocurrir en cascada y que pueden tener todavía impactos insospechados, o sea que no hemos podido cuantificar porque algunas de estas cosas todavía son inciertas, cada vez son menos, cada vez el grado de incertidumbre ha ido disminuyendo, pero o sea, realmente los impactos de todas estas interacciones pueden ser inimaginables. Y eso nos lleva a la cuarta idea de la que hablaba Francisco, que es que sin humanos no hay derechos. Si queremos hablar de derechos humanos, primero tiene que haber personas. Y el tema es que, aunque no está siendo muy aparente para nosotros porque estamos mirando para otro lado y seguimos pensando y disculpen la expresión, en pajaritos preñados,
O sea, lamentablemente no nos damos cuenta de que nosotros estamos en grave peligro de extinción, porque al ser nosotros los que estamos en la cima de la cadena trófica, como los disque administradores de todo esto, y lo que estamos haciendo es administrándolo muy mal. Entonces, o sea, realmente lo que va a pasar es que los primeros en desaparecer vamos a ser nosotros. Porque precisamente el depredador que está en la cima de la cadena trófica es el más vulnerable de toda la cadena. Eso no nos hemos dado cuenta de eso. Y realmente todo esto de lo que habló Francisco se ha hecho para protegernos a nosotros de nosotros mismos. El ambiente, y ojo, esto es bien interesante porque antes hablábamos mucho de que hay que salvar el planeta. No, el planeta no nos necesita a nosotros. El planeta se puede salvar solito si quiere. El problema es que nos salvemos, o el tema es que nos salvemos nosotros. Realmente vamos a estar en posibilidad de salvarnos. Hoy día es bastante incierto dado todo lo que está ocurriendo. Y aquí les quería presentar un poco el resumen de lo que conversaba Francisco. Tenemos unos derechos humanos que cuando nos hablan de ellos, lo primero que pensamos es en los individuales. Mi derecho, el mío. Yo. El ser humano es muy egoísta, lamentablemente, y lo primero que piensa es en eso. Pero bueno, históricamente lo que sucede es que estos derechos civiles y políticos, de los que hablaba Francisco, por ejemplo, las libertades individuales, esos derechos surgieron como una afirmación del individuo frente al poder monárquico absolutista, en una época muy particular de la historia de la humanidad. Así que era lógico que hubiera ese yo, claro, porque en ese momento, como decía Luis XIV, el Estado era él, ¿no? Entonces, había que hacerle contrapeso a eso, y ahí fue donde surgió todo esto de Estado de Derecho, de separación de los poderes, de monarquías constitucionales que luego evolucionaron a repúblicas, que es lo que tenemos hoy día, democracias liberales, democracias formales con elecciones libres y donde las personas pudieran votar en igualdad de condiciones y ser elegidos en igualdad de condiciones. Eso no fue gratis, eso tomó mucho tiempo, eso tomó mucho esfuerzo y muchas vidas humanas, la sangre de muchas personas que se esforzaron por conseguir eso. Y por eso no podemos desdeñar los derechos individuales. Lo que quiero decir con esto es que eso no nos debe privar de la posibilidad de ver las otras dos generaciones que aparecieron posteriormente en la historia de los derechos humanos, que son la segunda, que son los derechos colectivos o sociales, como se llaman, el derecho al trabajo, esos derechos que hoy día damos por descontado, trabajar 8 horas, tener un descanso semanal obligatorio, vacaciones pagadas una vez al año, 13º mes, licencia de maternidad. O sea, todas esas cosas costaron también vidas humanas y es lo que conmemoramos el 1 de mayo de cada año. Y por otro lado, ahí tenemos el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación y los derechos de grupos o colectivos claramente identificados o identificables porque comparten una calidad en común, como lo son los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y adolescentes, los jubilados, la gente que vive en la calle tal o en la barriada tal o en la urbanización tal o en la ciudad tal, o grupos nacionales, minorías, etc. Porque comparten una calidad en común. Entonces, estos derechos, reconocer, visibilizar a esos grupos más vulnerables de la sociedad, eso también ha tomado mucho tiempo, mucho esfuerzo de mucha gente. Pero eso nos lleva a la tercera generación, que es el derecho a un ambiente sano, por ejemplo, a la paz, a la autodeterminación de los pueblos, al desarrollo, pero no al crecimiento económico, al desarrollo, que es mucho más que crecimiento económico. O sea, los derechos de los pueblos, los derechos difusos, como también se les llama, y los derechos de la solidaridad. Entonces ya el ser humano también en materia de derechos humanos ha logrado una evolución más allá de los derechos individuales, más allá de los derechos de las personas consideradas individualmente, hacia los derechos de la solidaridad. ¿Y por qué queríamos establecer todo esto con claridad con base en la presentación de Francisco? Porque hoy día
con el COVID-19, estamos pensando obviamente en algo muy importante, muy grave que nos está afectando, que sobre todo a nuestro derecho a la salud y eventualmente pudiera afectar nuestro derecho a la vida, que es, digamos, la madre de todos los derechos humanos, el derecho a la vida. De él se derivan todos los demás, porque sin vida no hay personas. Por eso decíamos, para que haya derechos tienen que haber humanos. Si hay COVID-19 y acaba con nosotros, pues lógico que es un problema. Y tenemos que pensar en eso en este momento porque es lo más urgente e importante que tenemos que atender como género humano. Y detrás de eso, otra cosa que nos preocupa enormemente es la economía. Es decir, lo que viene detrás del COVID-19, que ya lo estamos experimentando, es la recesión económica que nunca se había visto en la historia de la humanidad y que en América Latina y el Caribe es particularmente grave porque tenemos un sector informal muy grande, mucha gente depende de eso, de esas actividades que no han podido, que han estado mucho tiempo sin abrir, y que tiene una incidencia también en las vidas de los migrantes y refugiados, desplazados, y muchas otras personas. Entonces, también de los que dependen de la actividad agropecuaria, en fin. Entonces, aquí vemos a la izquierda de la gráfica en inglés a alguien en una ciudad diciendo, asegúrate de lavarte las manos y todo irá bien. Pues sí, efectivamente es lo que se nos ha dicho, tenemos que cuidarnos, nadie está diciendo lo contrario. Pero detrás de estos dos tsunamis que vemos ahí, el COVID-19 y la recesión, viene otro más, del que hablaba Luis, y que es el cambio climático. Y mientras estamos pensando aquí en lo inmediato, que es el COVID, y en que si nos lavamos las manos todo va a ir bien, nadie está pensando en lo que hablaba Luis, que es que el cambio climático puede efectivamente acabar con nosotros. Y aunque nos llamen alarmistas, hay que seguirlo diciendo. Porque la gráfica de aumento del nivel del mar que presentaba Luis, y que me encanta que por primera vez en un evento público la podamos ver así ahora, aparte de la exhibición, pues que lamentablemente no hemos podido seguir viendo en el Biomuseo por la situación que estamos viviendo. Pero me encanta que esa gráfica la hayamos puesto. ¿Por qué? Porque nos da una idea de qué tan vulnerables somos. Panamá es un país que es prácticamente una isla. Es un país que en su parte más ancha mide unos 200 kilómetros, tal vez, más o menos. Y gran parte de él está al nivel del mar. Entonces este es un tema que nos debería preocupar. Lo que mencionaba Luis, y los invito a revisar el blog de nuestra firma, firma DHAYC.blogspot.com. Ahí van a encontrar la propuesta que hicimos nosotros hace poco para la mesa sobre la gestión ambiental post-COVID que convocó el Ministerio de Ambiente. Y ahí mencionábamos que con un aumento de solamente lo que mencionaba Luis, que es un metro y pico en el nivel del mar, 22 comunidades costeras en todo el país se podrían inundar, así como lo vieron ustedes en la foto de la ciudad de Panamá. Y si ese nivel del mar subiera al máximo que el panel intergubernamental sobre el cambio climático ha dicho que puede subir, que es 25 metros, estaríamos hablando ya no de 22, sino de más de 60 o de 80 comunidades, si mal no recuerdo, que se podrían inundar. Les pido que lo verifiquen, que verifiquen las cifras en el blog de nuestra firma. Ahí las podrán ver. Y esto es algo de lo que nadie está hablando, excepto en un solo lugar, tal vez, del país donde se han tomado las medidas necesarias, que es la comarca Gunayala. Porque resulta que los caciques fueron a una cumbre de cambio climático, vieron y oyeron a los científicos y dijeron, tenemos que proteger a nuestras comunidades más vulnerables en las islas que ya sabemos que van a desaparecer. Y con el apoyo del Smithsonian, que es una joya también que tenemos aquí en Panamá, ellos han ido trasladando a las comunidades costeras hacia el continente. Y eso que les dicen indios, ¿verdad? Despectivamente. Ellos creo que entienden mejor, precisamente por su relación con la tierra, ellos entienden mejor que nosotros lo que está pasando y están haciendo lo necesario.
Pero al margen de esto, encima de que seguimos pensando en que si nos lavamos las manos nos va a ir bien, detrás del cambio climático viene el colapso de la biodiversidad, ¿verdad? Que ahí sí nos fuimos todos. Y ahí sí, como decíamos antes, los seres humanos estamos en la peor de las situaciones porque estamos en la cima de la cadena. Entonces esto nos debería movernos a reflexionar, y usamos la imagen del tsunami y estamos hablando de los océanos, porque realmente, en efecto, o sea, si conectamos todas las ideas clave que hemos esbozado hasta ahora, sin humanos no hay derechos, todo está conectado, y el ambiente es, o tiene un valor intrínseco independientemente de la utilidad que pueda tener para nosotros los seres humanos. Y bueno, y sobre todo el tema central de esta exposición y de esta conmemoración del mes de los océanos, que es la importancia que tienen los océanos para nosotros. Eso nos debe llevar a la conclusión de que los árboles no nos deberían impedir ver el bosque. Uno se para enfrente de un árbol y el árbol no le permite ver nada. Entonces, lamentablemente, el ser humano es así. El ser humano está acostumbrado a no mirar más allá de sus narices, de no mirar más allá de lo que tiene a su alrededor inmediato. Y eso es un grave error, que sobre todo si nos interesa el ambiente no podemos cometer, porque un bosque no es un solo árbol. Un bosque es muchos árboles y mucho más que árboles, porque hay una serie, es más, hay interconexiones hasta subterráneas hoy día se están estudiando, así como en la película Avatar, ¿se acuerdan? O sea, bueno, el bosque está conectado, las especies están conectadas. Entonces no debemos permitir que los árboles que tanto extrañamos, como aquí en la foto, ¿verdad? En los recorridos por el Parque Metropolitano, por ejemplo, o en las salidas a la playa, o sea, que no perdamos de vista el bien común. La Constitución lo dice en su artículo 50, que cuando entren en conflicto los intereses particulares o individuales y el bien común, prevalece el bien común, el interés público. Entonces, ahora mismo hay una serie de medidas muy polémicas, y vamos a empezar de atrás para adelante en lo que nos preguntaba Lida hace un momento. Hay una serie de medidas muy polémicas que se han tomado y que tal vez es cuestionable la forma en la que se han tomado, porque no necesariamente han sido de acuerdo con el Estado de Derecho, con lo que establece la Constitución y la ley, pero que han sido destinadas a proteger la salud pública como un bien común, y que lógicamente han afectado muchos intereses individuales. Entonces, volvemos al tema del egoísmo, o sea, no debemos no mirar más allá de lo inmediato y ponderar los intereses. Cuando hay derechos humanos que entran en conflicto, lo que comentaba Francisco, nosotros tenemos que hacer un balance para lograr que un derecho comience donde termina efectivamente el otro. En este caso, el derecho a la salud es un bien que está muy por encima de muchas cosas, porque además nos lleva al derecho a la vida, como decíamos hace un rato. Entonces, limitar los movimientos para proteger la salud, eso es una restricción legítima del derecho que tenemos todos al libre tránsito, por ejemplo. Y ojo, estas restricciones a los derechos humanos no se deben tomar alegremente. Se deben adoptar en función de la mejor evidencia técnica y científica disponible. Gran parte de la crítica que se ha hecho es que muchas de las acciones gubernamentales o de políticas públicas, incluso legislación, han estado inspiradas o basadas en no evidencia, en opiniones, en percepciones, en presiones de intereses contrarios muchas veces al bien común. Esto no nos debería ocurrir en temas ambientales. En temas ambientales, las decisiones deben estar basadas siempre en la ciencia y en los criterios técnicos. Entonces, si ya sabemos, por ejemplo, que hay cada vez más evidencia de que los aerosoles transmiten el virus del COVID-19, y de que tenemos que usar mascarilla, entonces hay que usar mascarilla. Que en espacios abiertos hay menos riesgo, bueno, sí, que
deberíamos adoptar medidas para ir abriendo los espacios abiertos, las playas, los parques nacionales, las áreas protegidas, perfecto. Pero si esas medidas lo que van a hacer es aumentar la posibilidad de aglomeraciones, entonces no estamos haciendo nada. Ya hemos visto que en algunas ciudades inclusive han demarcado las playas y los parques públicos urbanos para que la gente pueda guardar el adecuado distanciamiento. Nosotros vamos a hacer eso antes de abrir. ¿Hemos pensado en eso? ¿Vamos a destinar recursos a eso? Yo creo que son preguntas válidas. Y de lo que nos preguntaba Lida hace un momento, pues también hay que hablar de obligaciones en este contexto. Porque hablamos mucho de derechos, pero se nos olvida que tenemos obligaciones. Y nuestra primera obligación es con respecto a la colectividad, porque ningún ser humano es él solito. Nosotros vivimos en sociedad. Y por consiguiente debemos pensar en lo que es mejor para la sociedad, sin que esto implique establecer un estado totalitario, ni mucho menos, distópico, no sé, o sea, como los que salen en las películas, o sea, tampoco así, ¿no? Pero debemos pensar en que en una situación como la que estamos viviendo tenemos que darle prioridad a esas obligaciones sociales que tenemos. Y una de esas obligaciones nos lleva a salvaguardar, como decía Lida, la biodiversidad, las especies. Porque decía un funcionario público en los años 80, que o en los 90, perdón, que el problema es que los árboles no cierran calles, nada más cuando los tumban o se caen. Pero los seres humanos sí podemos no cerrar calles, porque no estoy abogando por infringir derechos humanos de terceros, pero sí podemos alzar nuestra voz por aquellos que no pueden hablar, porque los animales, si los animales hablaran y las plantas hablaran, ¿qué nos dirían? O sea, realmente ahora que estamos en esta situación le hemos prestado más atención a la naturaleza a la que le habíamos dado la espalda. Eso es bien importante. Hemos visto cómo ha habido un retorno de las especies reclamando hábitats que eran suyos y que nosotros hemos usurpado. Y que el COVID precisamente es parte de lo que en estos días que conversábamos, pues preparándonos para este foro, Alida conversaba muy sabiamente sobre esto. O sea, el COVID es la forma de la naturaleza hacer un poco de control de plagas, porque la plaga hemos sido nosotros. Y realmente a los que nos va a ir mal si seguimos propiciando a través de la destrucción de hábitats que estos virus desconocidos se acerquen más a nosotros y pase lo que está pasando con esta pandemia. O sea, realmente los que vamos a estar muy mal vamos a ser nosotros. Entonces debemos seguir dejando de destruir bosques, de urbanizar indiscriminadamente, y debemos tratar de integrarnos mejor con la naturaleza para que nos vaya mejor y tengamos menos riesgo de ser expuestos a estas situaciones de zoonosis, es decir, transmisión de virus desconocidos hacia los seres humanos pasando por animales que ahora mismo habitan en otros animales que son reservorios de estos virus. Yo creo que, y con esto termino, yo creo que todo esto nos debe llevar también a entender la importancia de tres pilares, los tres pilares del Acuerdo de Escazú, que son, primero, el acceso a la información. Segundo, la participación ciudadana o pública. Y tercero, el acceso a la justicia en asuntos ambientales. ¿Por qué? Porque una participación ciudadana no puede ser adecuada si no tenemos acceso a la información. Y aquí yo les quiero hacer una gran invitación en el espíritu de este foro. Decía una frase de alguien desconocido, de autor desconocido, que el mundo cambia con nuestro ejemplo, no con nuestra opinión. Uno ve en las redes sociales cada cosa, cada opinión. Sí, tenemos derecho a opinar. El derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos humanos. Pero antes de opinar nos hemos informado mínimamente de lo que estamos diciendo. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿eh? Somos humanos. Esa es parte, el derecho a equivocarse no necesariamente es un derecho humano, pero es una característica del ser humano. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero
que sea una equivocación legítima, que no sea porque ni siquiera hicimos el mínimo esfuerzo por buscar información sobre ese tema antes de opinar. Esto es una cosa, o sea, decía Humberto Eco que las redes sociales le han dado un megáfono, y disculpen la expresión, a los idiotas. O sea, estoy citando a Humberto Eco, eso no lo digo yo. Y precisamente porque ahora como todo el mundo puede opinar y todo el mundo quiere ser influencer y todo el mundo quiere tener algo que decir, entonces usamos las redes sociales mal. No es que no las usemos, usémoslas bien. Queremos ser influencers, perfecto. Queremos ser ambientalistas, porque ahora todo el mundo dice que es ambientalista. Bueno, queremos ser ambientalistas, buenísimo. Todos lo podemos ser. Pero para poder ser ambientalista, yo tengo primero que informarme. Buscar la mejor información técnica y científica disponible para opinar sobre un tema. Y segundo, listo, yo opino, yo participo, yo doy mi opinión, yo incido en los procesos de toma de decisiones. Porque la participación pública no puede ser vacía, tiene que ser para que cambien las políticas públicas relacionadas con un tema, que cambie la legislación relacionada con un tema. Ese debe ser el objetivo de nuestra participación. Bueno, si logramos una participación así y aún así no nos escuchan ni nos hacen caso, entonces ahí está el acceso a la justicia. Hay que actuar. No es suficiente con protestar, no se vale simplemente cerrar calles, hay que actuar y actuar en función de los derechos que tenemos. Ahí está el derecho a petición. ¿Cuántos hemos utilizado el derecho de petición? Todos tenemos ese derecho de pedir cosas, de pedir que se tomen medidas y de si no nos hacen caso o, por ejemplo, no nos dan el acceso a la información, ahí está la base data, está el amparo. Están otras acciones legales que podemos tomar. Hoy día hay un montón de oportunidades desaprovechadas por la ciudadanía, muchas de las cuales ni siquiera necesitan de un abogado para poder incidir realmente en los procesos de toma de decisiones. Entonces, yo lo dejo con este mensaje tan importante del Acuerdo de Escazú. Hay gente que está perdiendo su vida en estos momentos, sobre todo en América Latina, que es la región más peligrosa para los defensores ambientales, por defender su tierra, su agua, su aire, sus ecosistemas, su modo de vida tradicional. No seamos indiferentes a esto. Esto no es un tema de izquierdas, no es un tema de derechas, no es un tema de caer en la trampa de la polarización ideológica. Es un tema de hacer lo que hay que hacer y de defender a los que luchan por una mejor vida para todos nosotros, independientemente de que sea un campesino, un indígena, un dirigente obrero, un empresario, una persona como nosotros, profesionales de cualquier disciplina. Hay mucha gente que está tomando graves riesgos en situaciones muy difíciles. Aquí en Panamá no tenemos ni idea de nada de eso, porque no hemos pasado por un conflicto interno, por una guerra, no hemos pasado por un avasallamiento de las empresas, salvo en algunos casos donde ha habido muertos, como pasó en la represión de Changuinola o en la de la comarca Novey y otras provincias en el 2012. O sea, y la ley Chorizo pues en Changuinola en el 2010. O sea, esas han sido instancias en las que la gente, los defensores de los derechos humanos y del ambiente han sufrido. Entonces no seamos indiferentes. Tenemos que hacer un vínculo, establecer un vínculo entre lo urbano y lo rural, entre la gente del campo y de la ciudad, para poder realmente entender todas las aristas que conlleva defender el derecho humano a un ambiente sano, que ya no es un derecho emergente. Ya es un derecho bien establecido, es un derecho cuya autonomía doctrinalmente en materia jurídica se reconoce, pero que además tiene un sustento muy importante, que es lo que hemos estado conversando en este breve rato que hemos compartido. Yo lo dejo hasta ahí porque creo que ya hablé demasiado. Muchas gracias nuevamente a los museos por la invitación, a Lida por la moderación y los dejo con los datos de la firma para aquellos que quieran revisar nuestro blog, escribirnos o chatearnos sobre cualquier idea que se les haya venido a la mente y esperamos sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Has podido cubrir en un tiempo récord todos los temas a los que yo te reté.
y que hablara sobre ellos. De verdad que son temas bastante interesantes. Es una discusión que falta o faltaba por hacer, y creo que tú has dado en el clavo en indicar, por ejemplo, que sin humanos no hay derechos. El bien colectivo prima sobre el derecho individual. El tema de que la naturaleza no tiene quien la defienda, porque los derechos son humanos, es el antropocentrismo, ¿no?, en el que está basado. Y haces un reto a la humanidad, a la sociedad panameña, para que reaccione, participe, reclame, realmente defienda su naturaleza, su ambiente. Y yo diría más aún, yo retaría más a los jóvenes. Me encanta ver a Francisco y a Luis, sí, tan elocuentemente hablando de esto. Necesitamos más jóvenes como ustedes que despierten, porque ya nosotros, bueno, Félix no tanto como yo, pero digamos esta generación va a ir dejando, digamos, algún legado, pero yo siento que el mayor legado sería desafiarlos a ustedes para que continúen y tomen mucha fuerza. Yo veo muchos jóvenes haciendo esto y estoy muy contenta por ello. Y el tema del derecho humano a un ambiente sano, hay mucho más por hacer y mucha tela por cortar, considerando también que la naturaleza debe tener sus propios derechos y que estos no han sido siquiera reconocidos, aunque hay algunas constituciones, creo la de Bolivia lo hace, que los océanos no nos pueden hablar. Tal vez con las tormentas y tal vez cuando se lleva una casa nos dice, cuidado, ojo con eso, que voy por ustedes, así como hacen los virus, que mencionaba también Félix. Es una advertencia de la naturaleza que nos dice, paren, ustedes se están desbordando, y esto no es así, tiene que haber lugar para todos. Aunque hay una evolución natural, pero esta evolución no es natural. Estamos alterando la naturaleza, alterando los océanos de una manera inimaginável, y tenemos que lograr que esto no continúe, al menos pararlo, parar el cambio climático, parar la contaminación, parar toda esta basura que hemos hecho de los mares, parar la deforestación, parar la alteración de los manglares, la eliminación de los mismos, y toda una clase de comportamientos humanos que son plenamente egoístas y que tenemos que vernos reflejados en lo colectivo. Me encanta lo que ha hecho el COVID, porque ha unido a las comunidades y nos ha hecho convivir más con nuestros vecinos, con el ambiente, nos ha hecho reflexionar un poco más. Todos estos webinars no hubieran sido posibles tal vez sin el COVID. Hay que agradecerle a esta pandemia, pero entendiendo que hay pandemias detrás mucho mayores a los que nos enfrentamos como humanidad, y en la que los océanos juegan un papel fuera de lo común, porque nos regula el clima, nos da de comer, nos transporta, la mayor parte de la humanidad vive en las costas, es decir, tenemos que prestar muchísima atención a nuestros océanos. Y con esto, bueno, abrimos el periodo de preguntas y respuestas. Yo espero que tengamos algunas preguntas por escrito. No sé si ya hay algunas. Bueno, aquí tenemos una pregunta. ¿Consideran que el tránsito de buques son desechos radiactivos por el Canal de Panamá es una amenaza para nuestras aguas, flora, fauna y en general para la población? Tal vez Luis nos pueda hablar sobre ello. No sé, tal vez Félix sepa hablando de biodiversidad. Ok, definitivamente que no tenemos ni siquiera que irnos a cargamentos nucleares para reconocer el riesgo que existe en el tránsito de buques. Es que en realidad casi toda actividad humana conlleva cierto riesgo para el ambiente, entonces uno debe tratar de ejecutarlas lo más sabiamente posible, porque
constantemente pasan buques petroleros y cualquiera de esos se podría romper en algún momento y entonces tienes un desastre ecológico gigante como el de ExxonMobil allá en Alaska. O sea, no es necesario que nos vayamos, muchachos, a lo nuclear. Podría ser un buque nuclear, pero bueno, que sea lo más seguro del mundo. Y bueno, cuidado que incluso ese va a ser más seguro que el petrolero común y corriente que está pasando. O sea, lo que yo no quiero es que le tengamos miedo a las cosas, ¿sí? Porque constantemente nos vamos a estar exponiendo a cosas nuevas. Y oye, que viene un buque diferente y no sé qué. No. Lo importante es exigir siempre pruebas de que sea seguro y a ver, demuéstrame lo que estaba diciendo Félix. Todas las decisiones deben estar basadas en evidencia. Si tú me demuestras que ese buque va a pasar y que no va y que el riesgo no va a ser superior a un tanquero, porque no le vamos a decir que no a los tanqueros, imagínense, nos quedamos con una porción gigante de la flota naviera por fuera. A mí, por supuesto, que lo que me gustaría es que ya no tuviéramos que recurrir ni siquiera a ese tipo de combustibles, pero bueno, no, vivimos en el mundo en el que vivimos. Entonces esto, no le tengamos miedo, yo no sé nada al respecto, lo único que les pido es que busquen más información y que exijan entonces que que tomen las decisiones basadas en la evidencia. Claro. Bueno, aquí tenemos un comentario, muchas gracias Luis. Yo creo que es así por allí, en la que tenemos que tomar esa pregunta. Dice este comentario, vi un artículo sobre darle personería jurídica a algunos recursos naturales como los ríos, por ejemplo el Chagres, y su importancia. Tal vez Félix nos puede hablar de ello. Félix, estoy seguro que la puedes contestar. O comentar. Sí, gracias. Bueno, o sea, realmente el Chagres ha marcado nuestra historia como lugar de tránsito. O sea, la ruta interoceánica, que es lo que le ha dado su rol al país, está marcada por el recurso hídrico desde mucho antes del canal. Y conservar la cuenca es otra de nuestras grandes responsabilidades y por eso se establecieron en los años 80 estas áreas protegidas de las que hoy disfrutamos y que están sometidas a tan grande presión, porque realmente el crecimiento de las ciudades terminales del canal y sus áreas metropolitanas es la presión que tienen estas áreas protegidas que protegen los recursos hídricos del canal y que también abastecen de agua potable a las principales ciudades y las otras comunidades que están en toda la ruta transísmica. Vemos cómo por no haber planificado, por ejemplo, la construcción de nuevas barriadas en el oeste, muchas de estas comunidades no tienen agua las 24 horas del día, sino un par de horas o un rato en el día, muchas veces a deshoras, de tal manera que la gente se tiene que quedar despierta hasta cierta hora para poder recoger agua. Esto realmente se hubiera podido evitar si se hubiera planificado adecuadamente. Y tenemos otros impactos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí vimos lo que pasó con los Martorrijos, vimos lo que pasó con la ampliación de Lomacobá. O sea, son áreas que tienen un valor donde uno cuando pasaba por ahí experimentaba el cambio del microclima de esas áreas, el descenso de la temperatura, precisamente por la presencia de los bosques que había en esa área. Y uno, miren, uno no tiene ni idea, pero los bosques son capaces de producir agua también en demasía, incluso en la estación seca. Entonces de ahí la importancia de mantener nuestros bosques. Claro, Félix, pero creo que nuestra legislación todavía no nos permite que un río pueda tener personería jurídica, ¿cierto? No, eso sí, no, eso sí, eso no. ahí sí estamos. Vamos a ver, hay solamente un par de constituciones y son latinoamericanas, donde se reconocen los derechos de la naturaleza. Personería jurídica de la naturaleza. Ahora, aunque se reconociera ese derecho, viene todo el debate de, bueno, está bien, tiene personería jurídica, pero ¿quién la representa? Claro. O sea, en todo caso podría ser cualquiera. Y ahí tendría que entrarse a valorar el tema de la legitimidad activa, como se dice. O sea, ¿quién puede realmente demandar? Y eso fue tema
hace muchos años, cuando la construcción del Corredor Norte por el Parque Metropolitano, hubo una demanda muy famosa que fue rechazada en ese momento por la Corte porque decían que la, eh, el demandante, que era una organización ambiental, no tenía legitimidad para demandar por el derecho humano a un ambiente sano, y por otro lado que el derecho humano a un ambiente sano tampoco era reclamable judicialmente, que no era justiciable, como se dice. Hemos avanzado muchísimo. O sea, estamos hablando de que eso fue hace más de 20 años. Eh, entonces realmente sí podemos hablar de avances, ¿no? En ese sentido, pero todavía nos falta un poco para llegar al tema de la personería jurídica de la naturaleza. Sí. Muchas gracias, Félix. Hay otra pregunta, dice, ¿podrían indicar recomendaciones concretas para el sector público, privado y sociedad civil sobre actividades inmediatas para proteger los océanos en los tiempos de pandemia? Es una pregunta muy amplia, bastante abierta. Yo creo que daría para otro webinar, porque estamos hablando de que los sectores público y la sociedad civil, ¿qué acciones podrían tomar para la protección de los océanos? Y concretas, ¿no? En tiempos de pandemia, que yo diría que tienen que ser permanentes, en tiempos de pandemia o no pandemia, o cuál de las pandemias. Si vamos por la de la biodiversidad, pues la desaparición de la biodiversidad, o por la recesión económica, o por el cambio climático, yo digo que esto debe ser permanente. Yo pienso, me atrevo no soy panelista, pero me atrevo a decir que una de las que tenemos que promover es que debemos tener un convenio internacional sobre los océanos, porque no existe. Y hoy día, por ejemplo, el mar abierto es tierra de nadie, es como quítate tú para ponerme yo me llevo los recursos, a ti no te toca, me toca a mí, y si yo tengo un cañón y te mato, pues ahí está, ahí llego. Necesitamos un convenio sobre los océanos porque ahí están los derechos del mar, pero esos son los que regulan los derechos de los estados. Pero sin embargo no tienen que ver con cómo protegemos los océanos. Tiene que haberlo, y hoy día no sé si estamos en ese camino aún. Los países también. Aquí en Panamá se estaba hablando de una política nacional de los océanos. Creo que hubo un borrador o hubo un intento en el gobierno anterior, pero como siempre, las cosas que hace un gobierno, ya el otro, eso sucede siempre, ya el otro simplemente lo engaveta, no lo quiere porque lo hizo el otro. Es una pena. Tenemos que tener una política nacional de los océanos, eso es definitivamente. Tenemos que tener una mejor legislación sobre la pesca, que data, nuestra ley marco data del 59, si no me equivoco todavía, y no hemos avanzado, pese a algunos intentos de 2 o 3 veces avanzar hacia una nueva legislación pesquera en Panamá. Tenemos que hacer algo inmediato para atacar en la raíz el peor mal que tenemos de la contaminación por la basura en Panamá. Vemos los ríos cómo llevan cada temporal toneladas y toneladas de basura, mucha de ella y la mayor parte son plásticos. Tenemos que hacerlo desde la raíz con las comunidades, saber por qué la basura no puede ser recolectada de alguna forma, por qué la tienen que botar, darles soluciones. Realmente también en el anterior gobierno se buscó un nuevo, un plan nacional de gestión integral de residuos y quedó en la nada. Allí está el trabajo que hizo una consultoría y tampoco, pues da mucha pena de verdad que seamos un país tan partidista, tan poco pensando en lo colectivo, en el bien común, y más bien ni siquiera el derecho individual es lo que prima. De aquí prima el derecho partidista. Pareciera que aquí hubiéramos inventado otro tipo de derechos, que son los derechos de partidos. Entonces, esos son algunos de lo que puede hacer el sector público,
y que la sociedad también, la sociedad civil puede empujar, y los gremios privados también, porque todo esto, todo lo que nos sucede en Panamá y con los mares está afectando nuestra salud, primero que todo, cuando bien lo mencionó Luis, cuando nos comemos un atún, un pez cualquiera, ya estamos comiendo plásticos o sustancias que son dañinas a nosotros mismos. El turismo se afecta, las comunidades costeras, en fin, el sector privado también tiene que despertar hacia esto y unirse junto con la sociedad civil organizada, de la que son parte también, y buscar que el gobierno realmente aplique lo que otros gobiernos comenzaron. Hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, pero las cosas buenas podrían dársele continuidad. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo solo he mencionado algunas así digamos, muy rápidamente. No sé si hay alguno de los panelistas que quisiera comentar sobre esto. Yo estaba ahorita buscándoles mi suéter de la exhibición, primero para pifiárselos, porque ya me di cuenta que me está viendo mi jefe. Calor, ¿cómo está? Pero es que, mira, y es porque la camiseta dice, consume menos, vota mejor. Yo creo que cualquier solución es posible, siempre y cuando todos estemos involucrados. No es un problema de nada más un sector, los que viven en la isla de Cartí-Subtupu, por ejemplo, en Cunayala, o los que viven en Caledonia, como yo, ¿ok? No, es un problema de todos. Entonces exige soluciones integrales. Yo creo, no quiero sonar pesimista, pero yo creo que sí es muy importante, y eso es lo que hacemos nosotros, los museos y otras instituciones educativas, y yo creo que la solución debe venir de la sociedad. Debemos encontrar la manera de tener estilos de vida más sostenibles, de no generar tantos desperdicios. Pero lo cierto es que lo hemos estado intentando y no estamos avanzando tan rápido como deberíamos. O sea, el reloj sigue contando y todavía seguimos que trabajar sobre la conciencia de las personas. Y yo me meto aquí porque yo no puedo decir que soy un santo, yo también entonces ando generando un montón de basura. Así que lo que yo creo es que lo que necesitamos es incidir en la manera en la que nos gobernamos. Estas son deben venir de abajo y deben venir de arriba también. Y cuidado que la intervención de arriba es ahorita más decisiva. O sea, por ejemplo, a los empresarios se les puede decir, bueno, si tú utilizas envases, compras, no sé, las fresas que vienen en envases plásticos. Bueno, no, sí, tú puedes comercializarlo, pero es obligación de la empresa tirar esas cosas. ¿Qué pasa? Eso es obligación de la empresa también. Puede ser la obligación del usuario que compró la fresa, ¿qué va a hacer con ese envase? No, ¿qué tal si es la obligación de la empresa que te vendió eso? Tal vez entonces tendríamos más empresas diciendo, ok, mejor vamos a regresar a envases de reciclables de vidrio, como eran las Coca-Colas cuando yo nací. No me voy a decir cuándo, pero cuando mi mamá compraba la Coca-Cola en vidrio y después, y si tú la regresabas a la tienda, te regresaban parte del dinero. Y así podemos, nosotros ya hemos estado en circulares antes. Pero porque por supuesto es mucho más sencillo. Y si seguimos esperando, por supuesto que nosotros desde los museos y por supuesto que desde las escuelas debemos seguir enseñándonos a todos a vivir vidas más sostenibles, pero el gobierno tiene que meterse más y los empresarios tienen que decir, o sea, no todo puede ser lo siento, es que si ahorita te pones a sacar el mayor margen de ganancia, en el futuro no va a haber nada. Asimismo, Luis, y eso me recuerda que también hay una política nacional o una política basura cero que fue aprobada por la Asamblea Nacional el año pasado, donde precisamente integra conceptos como el de la responsabilidad extendida del productor, donde las empresas también tienen una corresponsabilidad, igual que el individuo, igual que el Estado, igual que el gobierno, en que estos productos no lleguen al mercado o que no sean dispuestos de la forma en que hoy día son dispuestos. Pero la política está ahí también, aprobada
es una ley de la República y está engavetada. Entonces, esas son las cosas que tenemos que superar como país. No sé si Francisco quisiera también hablar sobre esto. Por ejemplo, también hay otra pregunta, perdón, hay una pregunta interesante. No sé si tenemos todavía un tiempito para poder comentar esta, que habla sobre si es posible que el ecocidio se declare un delito universal, juzgado por la Corte Internacional. ¿Qué hay de esa pregunta? No sé si, Francisco, tú quisieras, queremos escuchar. No sé si tal vez quería agregar un poquito sobre lo que está hablando hasta hace un momento. Ciertamente, el aporte que podemos hacer desde distintos sectores es sumamente importante. El sector público tiene un rol fundamental, los estados, las organizaciones interestatales, intergubernamentales, tienen un rol fundamental, también la sociedad civil y nosotros desde distintos aspectos de la sociedad podemos aportar muchísimo, y algo que me gustaría resaltar es lo que Luis, también lo rescato de los comentarios del señor Félix, educarnos en cómo podemos hacer un cambio, cómo podemos promover un cambio desde nosotros mismos, cómo podemos dar el ejemplo en algunos aspectos, pero siempre para poder hacerlo es necesario poder conocer cómo podemos llevarlo a cabo, conocer los derechos humanos, conocer y comprender el derecho ambiental, y también en la búsqueda de cómo podemos efectuar algo. Y nos comentaba el señor Félix hasta hace algún momento que tenemos medios accesibles a cada ciudadano para hacer reclamos, para buscar que nuestra voz sea escuchada, y esto es algo que creo que es fundamental para dar una respuesta a la persona que hizo la pregunta, que en gran medida podemos ayudar a lograr esos cambios que buscamos ver. Con respecto a esta segunda pregunta, la verdad que está muy interesante. No sé si el señor Félix querrá agregar algo al respecto. Sí, yo vengo escuchando esa idea hace algún tiempo, y no es que sea descabellada, porque lógicamente hay ciertos ecocidios, como los denominó José María Borrero de Colombia hace ya un par de décadas atrás, que son tan graves que perfectamente calificarían como un crimen de lesa humanidad. O sea, eso no lo discutimos a ese nivel, conceptualmente no lo discutimos. Pero recordemos que los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra están descritos en el Estatuto de Roma, que es un tratado con el cual se creó la Corte Penal Internacional. Para poder que esto suceda, tendría que haber una enmienda a ese tratado que incluya al ecocidio como uno de estos delitos. Ese movimiento no lo hemos visto todavía, porque recordemos que, para mal o para bien, los sujetos de derecho internacional siguen siendo los estados y los organismos internacionales. Pues no hemos visto un movimiento en esa dirección hasta ahora. Eso no quiere decir que en el futuro no lo pueda haber, pero recordemos que para que se puedan dar estos cambios, tiene que haber una masa crítica suficiente, ya en este caso sería global, para que se pueda dar, igual que ha pasado con otros tratados internacionales sobre otros temas, tanto ambientales como de derechos humanos. Bueno, muchas gracias, y yo creo que con esto hemos terminado, a no ser que alguien más quiera hacer otro aporte de los panelistas. Pero yo creo que ya estamos a tiempo, o nos hemos pasado el tiempo un poco más bien. Quisiera agradecerles a ustedes, los panelistas, por tan excelentes aportes que han hecho en el día de hoy, conmemorando también con este evento el Mes de los Océanos, que para mí ciertamente son una pasión, para mí los océanos, y para ustedes también lo veo. Y agradecerle al Museo de la Libertad por darnos esta oportunidad de, como moderador o panelistas o como participantes, tener esta oportunidad de conversar sobre lo tan importante como es el derecho humano a un ambiente sano y nuestros océanos,
que siempre los tenemos de frente a nosotros, que los tomamos como si estuvieran siempre allí una garantía, pero que no lo son si no los cuidamos. Con esto, bueno, nos despedimos. Y muchísimas gracias a todos nuevamente. Alida, yo quería aquí terminar con una cita, Por favor. pero es una cita de una persona que es súper, súper cuestionable en muchos sentidos, pero ni modo, los seres humanos somos así, somos contradicciones. Es de Theodore Roosevelt. Y decía, la naturaleza y su hábitat no pueden hablar, así que nosotros debemos hacerlo por ella, y lo haremos. Espero que lo hagamos. Me encanta. Muchas gracias, Luis. Me encantó. Gracias. Muchísimas gracias, señora Alida, por su excelente moderación. No, a ti. Al Biomuseo, a todo el equipo. Muchísimas gracias también por esta participación en el webinar conjunto. Ahí tienes el suéter. Muestra Muéstralo mejor. Consume menos, participa más, vota mejor. Sí, muy bien. Así es, así es. Sí, excelente. Yo quiero uno. Bueno, hasta luego. Señor Félix, por sus palabras. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias.